Buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Hamsa Yoga y a nuestro espacio Yoga 101. En este espacio aprendemos sobre los fundamentos de el yoga, el sistema del yoga, que cada uno de estos fundamentos, si los aplicamos a nuestras vidas, van a servirnos para tomar las riendas de nuestro destino. Este es el segundo video que hago de los gunas y lo voy a hacer porque es necesario para las clases siguientes hacer referencia a este. Y tuve un problema, se me desconectó al final y vamos a volverlo a hacer. Ok, vamos a empezar con el tema de ahora. Vamos a ver un tema muy importante. Sin embargo, es un tema que es un concepto de la filosofía del yoga que no tiene traducción al español o al inglés. Es sumamente difícil de traducción, pero vamos a hacer lo mejor posible con explicación. Ok, el tema de ahora es los gunas. Y los gunas son las tres cualidades que forman, o las tres cualidades que son el fundamento de toda la creación. Vamos a hacer uso de nuestras imágenes para explicarlo mejor. Ok, el tema de ahora, como les dije, son los gunas, las tres cualidades fundacionales de la creación. Y vamos a empezar con el significado. ¿Qué son los gunas? Ok, los gunas son esos bloques fundacionales o las cualidades que crean todo el mundo ilusorio. El mundo ilusorio, esa burbuja donde estamos dentro de la conciencia suprema, donde la conciencia olvida quién verdaderamente es para interactuar consigo misma. En esa burbuja, que es conocida como la Matrix, está formada toda esta película o burbuja, está formada por estos bloques fundacionales, que se le conoce como los gunas. Estos bloques o estos tres gunas forman cada una de las partículas, cada una de los objetos o cosas dentro de la creación, dentro de este mundo ilusorio. Hay que entender de que todas las cosas poseen los tres gunas. Sin embargo, así como el protón, electrón y neutrón crean toda la materia física, así estos tres gunas van a estar en toda la creación, desde lo más burdo como el cuerpo hasta lo más sutil, pensamientos, emociones, etc. Van a estar los tres gunas. Sin embargo, va a ser uno de ellos el que sea predominante, ¿ya? Así como en la materia, en la dimensión física, un objeto es considerado de carga positiva o negativa, indispensablemente que tenga electrones y neutrones y protones, o sea, partículas de todas las cargas, pero una es la predominante. Entonces se le conoce a ese objeto como negativo. Al igual forma, estos tres gunas forman cada una de las dimensiones de toda la creación. Sin embargo, será uno de ellos que predomine. Ok, ¿cuál es la función de los gunas? ¿Cuál es la función de estos bloques fundacionales de la creación? De todo lo que crea todo lo que crea cada partícula de la creación está formado por estos gunas. Entonces, ¿cuál es la función? Pues la función de estos tres gunas es la misma que las nubes en esta imagen. Vemos que en esta imagen las nubes tapan la luz del sol, tapan al sol en su máxima expresión. Si nosotros estamos en
en un jardín o en un parque y volteamos a ver al cielo y vemos que está repleto de nubes grises, ¿qué va a pasar? Pues no vamos a poder ver con nuestros ojos al sol. Sin embargo, la luz del sol traspasa las nubes y todavía nos brinda su luz. Al igual forma, la conciencia suprema es bloqueada por estas tres gunas, ¿ya? Es como que hubiera una película de una burbuja, ¿ya? La burbuja, y esa película o superficie de la burbuja son los tres gunas y no permiten que entren los rayos de la conciencia, que se podamos percibirla, sin embargo, sí entran los rayos de la conciencia. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es entender de que la función de los gunas es tapar los rayos de esta conciencia para poder olvidar que somos la conciencia misma. Porque recordemos que una de las cualidades de la conciencia es la cualidad de gozo. Y esa cualidad de gozo lo lleva a este océano de conciencia que lo llena todo, que es solo uno y donde no existe el dos, ¿ya? Es lo único que existe. Pero ¿cómo va a experimentarse a sí mismo si solo uno existe? Pues entonces crea este escenario ilusorio, este mundo ilusorio conocido como Maya, para que dentro de este escenario la conciencia olvide quién es y experimente que es uno, no es uno, sino que es dos, tres, infinito. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es tapar esta conciencia, ¿verdad? Tapar esta conciencia para que la conciencia interactúe consigo misma. Por ende, no hay que considerar a estos tres gunas como malos, como creadores de ignorancia, porque hay que entender que la ignorancia es parte del tejido para que este escenario funcione tal cual, es decir, funcione como ese escenario ilusorio donde la conciencia se olvidará quién es y pueda interactuar consigo misma, entrando en esa ilusión de que ya no es uno, sino que es dos o más. Entonces, veamos cuáles son los tres gunas. Bueno, los tres gunas son los siguientes. El primero es tamas, el segundo es rajas y el tercero es sattva. Ok. La evolución de las cosas surge desde tamas, sigue a rajas y por último sattva. Entonces, vamos a hablar específicamente de cada una de ellas. ¿Cuáles son las características? Pues las características de tamas, o el nivel más alejado, se pudiera decir, de la conciencia universal dentro del mundo ilusorio, es tamas. Y esta cualidad tamásica o tamas representa la inercia o letargo. Genera una tendencia de apego al cuerpo y a las situaciones. ¿Por qué? Porque la inercia implica de que algo está en un status quo y no recibe ningún cambio desde el exterior, ¿ya? Por eso esta cualidad genera apego al cuerpo, ¿ya? Y genera apego a las situaciones que le generan confort al ego. Entonces, tamas genera que la mente se inunde de miedo cuando el cuerpo se deteriora, ya sea por enfermedad o ya sea por muerte. Entonces, cuando nosotros empezamos a experimentar una situación desde el exterior, donde el ego percibe de que va a haber un deterioro del cuerpo físico o va a haber un cambio en las situaciones de nuestras vidas, las cuales nos generan cierto confort, y estamos resistentes a ese cambio y resistentes al cambio de un cuerpo saludable que no queremos que se deteriore, entonces la mente, por naturaleza, va a crear miedo cuando surjan estas situaciones.
Y para evitar esta turbulencia, la mente va a empezar a desear cualquier situación que proteja al cuerpo o que proteja el estado de confort que la mente y el ego están gozando, ¿ya? Entonces, independientemente si estas acciones van a formar o van al ejecutarse, van a causar daño a terceros, entonces, sin importar, la mente lo va a desear y lo va a hacer, ¿ya? Porque lo que está buscando es la preservación de su cuerpo y la preservación del status quo de la situación que le da confort al ego. Entonces, estas son las cualidades del atributo conocido como tamas, que está representado por inercia o letargo. La siguiente en la evolución es rayas. Esta cualidad de rayas representa actividad y agitación, al contrario de tamas, que es pasividad, adormecimiento, letargo. Esta es agitación y actividad, es lo opuesto. ¿Por qué? Porque cuando en la mente predomina esta cualidad, va a generar una tendencia de deseo. Va a empezar a desear, por ende va a haber mucha insatisfacción y va a desear experimentar placer a través de los 5 sentidos. Entonces, cuando empieza a sentir esta insatisfacción la mente, empieza a desear llenar ese vacío con determinadas cosas dentro de este mundo ilusorio. ¿Qué va a pasar? Va a empezar a probar frutos dentro de este mundo ilusorio y va a llegar al punto de que cuando todo lo que es creado de este mundo ilusorio tiene la cualidad de impermanencia, es decir, es temporal, nada dura para siempre. Entonces, cuando el fruto que había tomado para satisfacer su vacío y su insatisfacción desaparece, porque todo es temporal, entonces genera un nuevo deseo de volver a cumplirlo. Y entonces rayas representa eso, esa ciclo de nacimiento de deseo tras deseo tras deseo. Los deseos agitan la mente y es por eso que rayas se identifica con la cualidad de agitación o actividad de la mente. Entonces, rayas se agita la mente a través de las emociones, por satisfacer o no satisfacer esos deseos, y también lleva la mente a una constante turbulencia. Para evitar esta constante turbulencia, viene la mente y empieza a desear la generación de acciones que busquen satisfacer estos deseos, independientemente si esas acciones llevan un daño a un tercero. Es decir, si existe el deseo de probar un dulce específico que le genera placer al ego a través de los sentidos, y cada vez que se acabe el dulce le nace el deseo de volver a probarlo. Y ya no solo ese dulce, sino que un dulce más grande, otro más grande, otro más grande, y empieza esa compulsión de acciones. Entonces viene el deseo y empieza a crecer, pero cuando el deseo se ve truncado por la impermanencia de las cosas o porque las cosas son temporales, vuelve a surgir ese sufrimiento. Y ese ciclo de sufrimiento es lo que trata de evitar con las acciones la mente, a través de volver a probarlas, volver a probarlas. Entonces, ese ciclo, esa rueda sin fin de agitación mental es lo que genera ansiedad, genera insatisfacción y esas emociones perturbadoras de querer controlar todo para probar y volver a satisfacer estos deseos. Estas son las cualidades de rayas. Las cualidades de sattva o sattva es representada por la calma y la armonía. ¿Por qué? Porque cuando no hay deseos, surge la calma. La mente es considerada analógicamente como un estanque de agua. Cuando el estanque de agua no se le está tirando ninguna piedra,
¿verdad? Cuando se le tira una piedra, genera fluctuaciones en la superficie del agua y se hace el agua turbulenta. Cuando se hace el agua turbulenta es lo mismo que pasa cuando surgen deseos a través de percibir cosas con nuestros sentidos. Cuando los medios de comunicación nos bombardean con todos estos productos y esta publicidad, en nuestra mente se generan deseos de ir a satisfacerlos a través de los 5 sentidos. La mente empieza a agitarse, pero cuando no tiene deseos la mente, la tendencia de la mente es volver a la calma. Entonces, esto es lo que representa la cualidad sádvica. La cualidad sattva, que es la tercera guna, que representa esta calma y armonía que hay en la mente. Y es lo que da pie a una evolución espiritual, porque genera una tendencia hacia la felicidad y la sabiduría, es decir, conocerse a sí mismo. Ayuda a manifestar la conexión con lo divino y se puede percibir lo divino en todas las cosas creadas, ya no solo lo mundano a través de los 5 sentidos. Surge esa intuición. Entonces, la persona será inclinada a buscar la verdad y a buscar conocerse a sí mismo, dejando a un lado la satisfacción de los sentidos y dejando a un lado la ignorancia a medida que se va aclarando la verdadera naturaleza del ser. Hay que aclarar que la cualidad rajas y tamas no son malas en sí, como hablamos al inicio, sino que son necesarias para el funcionamiento de este instrumento que le llamamos cuerpo físico para que sobreviva. Sin embargo, la mente va a ser óptimo un trabajo a través de una cualidad sattva. Es decir, yo para que mi cuerpo sobreviva necesito rayas y tamas en el cuerpo, pero en la mente solo necesito sattva para que funcione de manera óptima. Por ende, es indispensable tratar de buscar cómo hacer para que la mente se permanezca en esta cualidad sádvica. Vamos a ver la siguiente parte de la clase, es cuáles son los frutos de estas gunas o de estas cualidades. Ok, hay que entender una cosa. Cuando nosotros estamos interactuando, cuando digo nosotros es el yo con Y mayúscula, es el yo, la conciencia suprema. Cuando la conciencia suprema está interactuando dentro de este mundo ilusorio, conocido como Maya o la Matrix, funciona adentro de esta burbuja a través de la ley de la causa y el efecto, ¿verdad? De la ley de la causa y el efecto, o causa y consecuencia. Esto se le conoce como karma. Entonces, cualquier acción de cualidad tamásica, o sea, tamas, va a generar un fruto tamas. Cualquier acción de cualidad rayas, a su vez va a generar un fruto rayas. Y si realizamos una acción de cualidad sattva, vamos a obtener un fruto sattva. Si ingerimos alimentos, si pasamos en compañía con personas de cierta cualidad o ingerimos alimentos de cierta cualidad, el resultado va a ser cualidades y frutos exactamente de la misma, del mismo origen. Es decir, si yo paso en compañía con personas de cualidad tamas, si yo paso comiendo o ingiriendo alimentos de cualidad tamas, yo voy a obtener frutos tamas. ¿Y cuáles son los frutos tamas? Pues son la ignorancia, ¿verdad? Porque no quiero conocer quién soy. Confusión mental, apatía hacia todo lo de la vida y por ende va a haber una depresión. Esta depresión, a pesar de que yo estoy sufriendo en ella porque no conozco y no recuerdo quién soy,
¿qué va a suceder? Yo voy a querer permanecer en ella porque me va a dar cierto placer ese sufrimiento. Y ese es el ciclo de la ignorancia de Tamas, que a pesar de que estoy sufriendo no quiero salir del lodo, no quiero salir de ese hoyo. Entonces, si yo consumo alimentos tamas, estos son los frutos que yo voy a cosechar. Pero si yo hago acciones rayas, si yo paso con gente de cualidad rayas, si yo ingiero alimentos rayas, yo voy a obtener frutos en mi vida rayas. ¿Y cuáles son esos frutos? Pues va a ser sufrimiento, ¿ya? Vamos a cambiar la palabra sufrimiento, que es abstracta, vamos a usar insatisfacción. Si yo llego a comer, si yo tengo hambre y llego a comer, voy a tener una satisfacción temporal. Después vuelvo a tener insatisfacción. Y esa insatisfacción crónica es lo que me genera ese estado mental de turbulencia, porque mis deseos no dejan de nacer. Porque como no logro satisfacerlos de una vez por todas, vuelven a surgir, vuelven a surgir, vuelven a surgir. Y empiezo a imaginar que lo que necesito es comer más, o esto otro, o esta otra persona, o esta otra relación, o este otro trabajo, etcétera, etcétera. Entonces me empiezo a llenar de deseos a través de las redes sociales y la publicidad. Me bombardean mi mente con soluciones para esta insatisfacción. Que usted está insatisfecho porque no toma esta medicina, o porque no tiene este carro, o porque no tiene este trabajo, o porque no tiene esta carrera. Entonces mi mente va acumulando todas estas soluciones y genera deseo de cumplirlas para a ver si así es posible quitar esta insatisfacción. Entonces, si yo consumo productos rayas, alimentos rayas, si yo paso con gente rayas y yo hago acciones rayas, ¿qué va a pasar? Mi mente se va a llenar de esta cualidad, se va a impregnar de esta cualidad, y las consecuencias van a ser que mi mente va a ser de sufrimiento, va a generar más deseos y por ende comportamientos compulsivos para satisfacer estos deseos. ¿Qué pasa con la acción? Cuando la acción es sattva, el fruto va a ser sattva. ¿Y cuál es el fruto sattva? Pues hay satisfacción más duradera. ¿Por qué? Porque a medida de que se va satisfaciendo el deseo por algo más permanente, van decreciendo los deseos en la mente y empieza el agua a tranquilizarse de toda esa fluctuación. Por ende, los estados de insatisfacción son más cortos. A medida que voy conociéndome a mí mismo, la mente empieza a botar todos estos deseos para ser satisfecho a través de los 5 sentidos. Entonces me genera calma mental y voy a tener tendencia a conocerme y a no buscar satisfacción para afuera, sino que buscarla para adentro. Entonces, si yo me junto con personas de naturaleza y cualidad sattva, si yo ingiero alimentos cualidad sattva, y si yo hago acciones cualidad sattva, voy a recibir consecuencias o frutos sattva, y que son estos que acabamos de mencionar. Satisfacción, o sea, felicidad, menos deseos, menos agitación mental, por ende calma mental y tendencia a lo espiritual, es decir, aquello que va más allá de los 5 sentidos. Entonces, surge la pregunta al conocer estos frutos. Entonces, lo óptimo es que si bien mi cuerpo funciona con las 3 cualidades, pero mi mente va a funcionar de manera óptima solamente si permanece en una calidad o cualidad, sátvica o sattva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tener que realizar ciertas acciones sádicas, vamos a tener que evitar otras acciones que generan turbulencia, y vamos a tener que consumir a través de los sentidos todo el alimento sádvico. Y cuando digo consumir, no solamente es alimento físico, o sea, por la boca, sino que es que ven mis ojos, que oyen mis oídos,
que palpan mis manos, el sentido del tacto. Entonces, los 5 sentidos vamos a impregnarlos de cualidades sádvicas para que la mente se impregne de un estado sádvico y eso genere la calma mental, que es el fundamento para que la mente empiece a usarse como instrumento para irnos adentro y reconocer nuestra verdadera naturaleza. Sobre cómo cultivar la cualidad sádvica a través de las prácticas conocidas como yamas o restricciones o niyamas, observancias, o sea, acciones que hay que hacer y acciones que hay que evitar, y el tema con relación a la dieta yógica o dieta de carácter sádvico, lo vamos a ver en oportunidades siguientes, en el siguiente miércoles. Los siguientes 3 miércoles vamos a ver estos temas. Y posteriormente, el cuarto, vamos a ver la segunda parte del tema de los gunas, que vamos a aprender cómo trascenderlos para reconocer nuestra verdadera naturaleza y experimentarnos a nosotros mismos y obtener esa felicidad y gozo que va a ser totalmente permanente y no vamos a necesitar seguirlo buscando con deseos porque va a estar totalmente satisfecho. Eso vamos a verlo en los espacios de las siguientes semanas. Ahora hemos terminado con la explicación sencilla de estos gunas, ¿verdad? Aprendimos qué son los gunas, son los bloques de creación, los bloques fundacionales que están dentro de Maya, dentro de este mundo ilusorio, donde la conciencia interactúa consigo misma, bajo esa ilusión de que ya no es una, sino 2, 3 o infinito. De otra forma no lo pudiera hacer, si no existe esta burbuja ilusoria donde adentro la conciencia se olvida que es única y entonces percibe que es 2 o más, ¿verdad? Los gunas forman parte de la estructura de todo, desde lo más burdo como el cuerpo, o los árboles, o todo lo que lo perciben los 5 sentidos, y en todas las capas dimensionales más sutiles como los pensamientos, emociones, todo eso está creado por estas 3 gunas, ¿verdad? Aprendimos cuál es la función, pues la función es funcionar como un velo para que la conciencia solamente ingrese de forma parcial a esta burbuja y no pueda percibirse en realidad quién es esta conciencia, para que tenga la oportunidad de interactuar consigo misma y olvidando quién es, e interactuar consigo misma creyendo que son 2 o más personas las que están interactuando. Entonces, con respecto a la función que sirve como velo, quiero leer un versículo de los textos sagrados del yoga, conocido como los Vedas, y que habla un poquito de esto. Veamos lo que dicen. Dicen: los sabios absorbidos en contemplación vieron dentro de ellos mismos a la realidad suprema. O sea, vieron más allá de la burbuja, pudieron realizarse. Entonces, ¿qué es lo que realizaron? Vieron dentro de ellos a la realidad suprema, al ser luminoso, al único Dios, quien habita como el poder consciente en todos los seres. Él es el único sin un segundo. Solo hay uno sin un segundo. Pero dentro de esta burbuja hay un segundo, un tercero, un cuarto. Por eso puede experimentarse a sí mismo. Muy profundo dentro de todos los seres, Él habita, escondido por los velos de los gunas. Aquí es donde vemos esta referencia. Entonces, los gunas funcionan como ese velo que no permite ver a la conciencia tal cual es. ¿Y por qué no la podemos ver? Porque para poder interactuar dentro de este mundo, olvidando que somos la conciencia única,
vamos a experimentar dentro de esta burbuja que somos varios para poder jugar este drama de la vida, y después, cansados de querer satisfacer el deseo de conocernos, pero conocernos a través de lo que es temporal, que se va acabando y hay insatisfacción y sufrimiento, nos surge el deseo de ir a conocernos verdaderamente quién somos. Y cuando experimentamos a través de los métodos del yoga esa evolución de etapas hasta llegar a sattva y hasta trascender los 3 gunas y experimentar quién somos, es esa cualidad de gozo por la cual se creó todo esto, el mundo ilusorio, que era el objetivo de experimentarse a sí mismo. Aprendimos las características de los 3 gunas, ¿verdad? Tamas relacionado con la inercia y el letargo, rayas con actividad y la agitación, los deseos, y sattva con la calma y la armonía. Hay que entender de que si nosotros consumimos alimentos sattva, vamos a generar calma mental. Si nosotros consumimos o pasamos con compañías rayas, vamos a tener agitación en la mente. Y si consumimos y pasamos con gente tamas, vamos a crear apego al cuerpo. Vamos a tener miedo por enfermarnos, miedos de morir. Entonces, si queremos luchar con todos estos miedos, es imposible. La única forma de superar todos los miedos, entendiendo que el miedo raíz de todos es el miedo del ego, de la muerte del ego, no la del cuerpo, del ego, es a través de sustituir la cualidad de la mente y llevarla a la cualidad de calma mental, que es sattvika, sattva, para que así pueda, con discriminación y claridad, poder ver de que este cuerpo solamente es un instrumento para interactuar en este drama de la vida y que el ego es una ilusión. La ilusión de que son 2 o 3 o 4 o 5 es una ilusión, no existe, ¿ya? Y solamente hay una unidad que es la conciencia universal. Entonces, por eso es importante conocer cómo funcionan estas 3 cualidades, porque depende cómo tengamos la cualidad que predomina en nuestra mente, así van a ser las tendencias que vamos a tener en relación con todo el mundo ilusorio. Entonces, debemos cultivar la cualidad sádvica en la mente, y esto lo vamos a aprender en las siguientes clases, los siguientes miércoles, a través de qué acciones hay que realizar, qué acciones hay que evitar y qué dieta en los 5 sentidos vamos a tener que tener. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por haber permanecido en esta clase y los espero a la siguiente clase para seguir con el tema. Feliz noche.